El hecho de que estés excavando y te encuentres un altar, ¿no? Bueno, sí te para la obra en ese momento, sí te entras en shock de alguna manera porque no puedes hacer nada. Pero el hecho de haber compartido el momento y el hecho de hoy ir al museo de sitio y ver que está el altar que tú te encontraste cuando estabas haciendo una excavación. Mi nombre es Andrés Torres y tengo que advertirte algo. Estás a punto de escuchar los casos de éxito de los gigantes de la construcción. Líderes de esta industria que tenemos 3 características en común. Número 1, muchísima hambre para acceder a más y a mejores proyectos. Número 2, los gigantes nos juntamos con otros gigantes. Y número 3, una visión de ciudades de primer mundo en América Latina. Así que si no tienes una mentalidad lo suficientemente grande, este no es el canal para ti. Pero si tus sueños no tienen límites, te damos la bienvenida a la comunidad número 1 de constructores hispanohablantes. Los gigantes de la construcción. Este episodio es patrocinado por DIMSA, donde construimos proyectos que parecen imposibles. Desde 1991 en DIMSA nos hemos consolidado como una constructora de infraestructura pública en México. Con presencia en 29 estados de la República, nuestros proyectos impactan en sectores estratégicos como comunicaciones y transportes, salud, educación, energía y seguridad y justicia. Siempre bajo una metodología propia de administración de proyectos diseñada específicamente para los retos de la obra pública. Con más de 3 décadas de experiencia, seguimos transformando el país un proyecto a la vez. Conoce más en www.dimsa-medioingeniería.com. Y hoy, en este episodio del podcast, tenemos como invitado especial al ingeniero Rómulo Munguía. ¿Cómo estás, ingeniero? Muy bien, ingeniero, aquí bastante alegre y emocionado, ¿no? Porque no cualquiera te invita a un programa de estos. O no a cualquiera invita, seguramente. No, claro, ingeniero, te agradezco por tu tiempo y por tu disponibilidad. Aparte de que estamos grabando aquí en el estudio de grabación móvil que adaptamos en la Expo SIAC que te estaba presumiendo. Y bueno, me gustaría comenzar esta conversación platicando sobre la cátedra. Cuando yo estudiaba ingeniería civil en la Ibero, tuve el honor de que tu padre fuera uno de mis profesores, una figura que dejó una gran huella en muchos ingenieros de nuestra generación. Me gustaría saber cuál consideras que fue el mayor aprendizaje que te ha dejado tu padre y de qué manera su ejemplo y trayectoria ha impactado en tu vida profesional y personal. Bueno, sin duda la parte académica ha vivido en la casa, ¿no? En su casa. Mi madre dedicada a la academia en buena parte, mi padre dedicado a la academia en buena parte, y como bien dices, dejando huella en, te contaba yo, está cumpliendo 54 años de dar clase en la Universidad Iberoamericana, y bueno, pues ha dejado 54 generaciones, con algo, ¿no? Y yo creo que eso que él ha podido dejar a estas generaciones, hablando de ingeniería, pues yo lo fui aprendiendo en casa, bien o mal, ¿no? Bien o mal, porque de repente no quería yo saber cosas de ingeniería necesariamente, ¿no? Pero bueno, esa enseñanza y esa capacidad de enseñar, siempre la vivimos mis hermanas y yo, ¿no? Y curiosamente, bueno, yo me dedico a la docencia en parte de mi tiempo, pues, me encanta la docencia, y mis hermanas también optaron con carreras que tenían que ver con la docencia y se ha ido, ¿cómo se dice esto? Se ha ido dejando huella hacia abajo, ¿no? Se ha ido sembrando en la familia y bueno, esperamos que vengan más generaciones que les guste este tema de enseñarle a la gente y más que enseñarle, compartirle las experiencias, ¿no? Sí, estoy seguro que sí. Ahora también hay diferentes formas de enseñar a través de redes, a través de internet, etcétera. Pero en esta trayectoria que tú tienes, porque yo me acuerdo que algunos de mis compañeros me decían que tú sí les dabas clases. Yo no tuve el gusto de que me dieras clase a mí, pero ¿hay alguna historia de algún estudiante que recuerdes con especial aprecio o que te haya sorprendido en algún momento de estos años dando clases en la Ibero o en Sí, otras escuelas? pues mira, no quisiera decirte un nombre porque no la vaya yo a cruzar, ¿no? Pero sin duda la primera generación, digamos de la nueva etapa, yo he dado clases en 2 etapas, en los 90s altos y después en los 2010 para acá, ¿no? Y en esta segunda vuelta, el regresar
a la Ibero, yo estuve viviendo algunos años fuera de la ciudad. Entonces, llegando, cuando regresé a la Ibero, pues era volver a empezar y tener grupos nuevos, ¿no? En realidad, y acostumbrarse. Y esa generación que me tocó, ese grupo que me tocó de manera particular, eh, resultó con gente que hoy está en posiciones importantes, ¿no? No te puedo decir de una persona, así de memoria te podría decir 4, 5 de un grupo de 12 que son los que tengo identificados, pero no tengo duda de que todos ellos, porque era un gran grupo, ¿no? Entonces, si a mí me preguntas cuál es ese grupo que te dejó huella más que el alumno, te diría, ese es un grupo en particular, que además ya estaba en sus 15 minutos para salir de la carrera, ¿no? O sea, ¿te dejó huella en durante el proceso de darles clase, enseñarles y la retroalimentación? ¿O te dejó huella también por la sorpresa que te dieron después a lo largo de su carrera profesional? No, sucede que me los fui encontrando como proveedores míos, como pares míos, ¿no? En algunos casos, en algunas empresas. Y pues siempre queda en la cabeza, ¿no? Del que está educando, el hecho de haber podido dejar un poquito, ¿no? De cada quien, de cada uno de los que enseñamos, en ese personaje exitoso de ahora, ¿no? Qué Entonces, interesante. esa es la parte satisfactoria, poder entender y darnos cuenta de que lo que nosotros transmitimos en conjunto, pues llega a dar frutos importantes. Pues qué importante es la academia y la cátedra en la industria de la construcción y obviamente en todas las profesiones. Pero ahora entrando en materia, ingeniero, ¿cuál ha sido el proyecto más personalmente gratificante en tu carrera y por qué? Uy, mira, yo siempre he dicho que los proyectos son como hijos, ¿no? Y cuando tú piensas en un hijo, y si tienes más de uno, todavía lo podríamos entender más, es, es gratificante cada uno de ellos, por alguna situación en específica, seguro, pero pues cuando tú ves nacer un hijo y cuando ves a dónde puede llegar ese hijo, ¿no? Y lo mejor es que llegue, ¿no? Entonces es gratificante. Para mí cada proyecto terminado es una experiencia gratificante, ¿no? Poder terminar lo que se inició. Entonces, pues mira, te podría decir, eh, por ejemplo, para mí un proyecto que fue muy importante, porque en algún momento representó un parteaguas, fue un edificio de Santa Fe que se llama La Cité, ¿no? Por lo que representó como reto de construcción, por las dificultades, por el entorno, ¿no? Construir en un lugar donde ya hay construcción, tener todos los cuidados y el cumplimiento de las normas, y no solamente las normas oficiales, sino las normas de los edificios que ya están ocupados y que son parte del mismo espacio, ¿no? Es un reto importante, pero cuando terminas algo que te significó un reto adicional, bueno, pues todavía más gratificante, ¿no? Entonces, ese fue uno. Y el otro fue, digo, por ponerte un par de ejemplos, ¿no? Y el otro fue muy a mis inicios, me tocó participar en la construcción de la zona turística de Teotihuacán. Y bueno, seguramente con esto te lo voy a tocar en varias preguntas, este ejemplo, ¿no? O este proyecto, porque tuvimos la oportunidad de trabajar en conjunto con otras especialidades totalmente distintas, con el INA, ¿no? Y el hecho de que estés excavando y te encuentres un altar, ¿no? Este, bueno, sí te para la obra en ese momento, sí te entras en shock de alguna manera porque no puedes hacer nada. Pero el hecho de haber compartido el momento y el hecho de hoy ir al museo de sitio y ver que está el altar que tú te encontraste cuando estabas haciendo una excavación, ¿no? Entonces, tengo muy buenos recuerdos de esa obra, que fue de mis primeras obras, por cierto, en ese sentido, ¿no? Pues te llena, ¿no? Lo gratificante es que te llenas de emoción, de felicidad, ¿no? Me considero alguien muy perceptivo de ciertas cosas y yo creo que ahí fue donde ratifiqué
que sí me gustaba más o menos esto de la construcción, ¿no? Me encanta. Fíjate que nosotros nos vivimos una experiencia similar a esto que comentas de Lina. Estábamos haciendo una torre de especialidades en el Hospital General Tacuba y también nos encontramos restos y fue todo un reto poder seguir avanzando con la obra porque pues estábamos en la cimentación. Entonces literalmente se detuvo el proyecto como 6 meses. Y en ese sentido, hablando de especialidades, que ahorita es un tema muy específico como este tema de Lina, pero en general cuando sale alguna situación en la que requieres un especialista y que requieres tiempo y que requieres cierta paciencia y a veces cierta empatía con las otras partes, pero a la vez los proyectos de construcción requieren rapidez y necesitas seguir un programa y seguir un presupuesto. ¿Cómo manejas esas circunstancias en las cuales estos especialistas a lo mejor tienen otro ritmo o las situaciones técnicas requieren una pausa? ¿Cómo manejas esa parte en los proyectos de construcción? Mira, yo he aprendido con el tiempo y con los golpes, bueno, y con la teoría y con lo que estudio para poder retransmitir mi experiencia, que si tú tienes una buena planeación, todos esos se convierten en detalles, ¿no? Estoy convencido que si tú inviertes tu tiempo, tu, tu lana bien invertida en la parte de planeación, no que te gastes todo ahí, ¿no? Si tú tienes ese par de, bueno, evidentemente a la gente adecuada en ese proceso de planeación, no llegas a sufrir de manera importante la necesidad del bomberazo para que llegue el especialista y te ayude a resolver algo, ¿no? Entonces, a mí los golpes en la obra me han enseñado que a lo mejor invirtiendo 5 meses de planeación, puedo cumplir muy cercanamente los programas de tiempo y de costo. Pero estamos acostumbrados, tristemente, a que nos damos un mes de planeación y queremos entrar a la mitad de la planeación. Y esos 5 meses que pude haber invertido, o los 4 adicionales, se convierten en 2 años porque todo se sale de control, ¿no? Entonces, el incorporar a los especialistas tiene que ser un trabajo inicial. No me tengo que esperar a tener información específica para traer al especialista. El especialista tiene que estar incorporado desde que empiezas a planear una obra, ¿no? Y qué mejor que tener incorporado al que va a ser tu superintendente y a toda la gente que ya va a estar involucrada. También cometemos a veces el error de, a ver, aquí nosotros planeamos, aquí nosotros decidimos cuánta gente se necesita, el que hace el programa es el área de programación de la empresa, que la mitad de los que están ahí son capturistas de Project y que nunca han estado en una obra, pero manejan perfectamente el final-inicio y el inicio-final, ¿no? Entonces, si tú involucras a los especialistas en todos los ramos o en todas las ramas que van a participar en tus proyectos desde el inicio, seguramente no caes en esa situación de que te surja un problema y tengas que traer un especialista de bomberazo y a ver, tráetelo, ¿no? Y como bien dices, sus tiempos, sus espacios, ¿no? Entonces, para mí el secreto está en planear bien. Y el planear bien, ya. Si tú planeas bien, tienes un instructivo desde el uno hasta el número que quieras, de acuerdo con las dimensiones de tu proyecto, que si sigues al pie de la letra, no vas a tener ningún problema. Los especialistas deben de planear, no deben de participar cuando se presenta un problema y entonces traigo el especialista. Me gusta mucho y también me gusta esta parte de tenerlos involucrados, que antes de empezar la entrevista hablábamos de Lean Construction y, por ejemplo, el Last Planner System es algo que a mí me gusta mucho, ¿no? Porque literalmente los que tienen que hacer esa planeación es la gente que está en sitio y haciendo la planeación diaria y el seguimiento diario, ¿no? Entonces, qué importante es esa parte. Pero, pues cada proyecto tiene sus desafíos, ingeniero. ¿Cuál ha sido el proyecto en el que enfrentaste las dificultades más inesperadas y cómo las resolviste? Pues mira, a lo mejor no las más inesperadas, pero no fueron lo que estábamos esperando, ¿no? Sí esperábamos que algo iba a suceder, pero fue más allá. Yo participé en un proyecto que seguramente ubicarán, bueno, lo voy a decir, de la empresa Llama, desarrolladora en la que estuve participando, que está ahí en la zona de Santa Fe, junto a unos túneles que cruzan la carretera por la parte de abajo. Y
precisamente como está junto a los túneles, imagina que hicimos una excavación de 30 y tantos metros, ¿no? Para hacer los sótanos, para hacer los estacionamientos, y el no tener claramente, o el no tener la claridad del comportamiento que iba a tener la zona de los túneles, nos llevó a invertir tiempo, dinero, esfuerzo. Hicimos una cortina de pilotes y de pilas, ¿no? Para soportar el terreno. Y cuando empezamos a excavar, ¿no? Y empezó a generarse el vacío en el espacio, no es que se movieran las pilas, pero la zona de los túneles empezó a tener ahí unas fisuras que no nos gustaron, ¿no? Ya estaba muy inestable el terreno, aunque habíamos logrado estabilidad hasta cierta altura, había una zona que ya no era tan estable. Aunado a eso se nos junta la pandemia, ¿no? Entonces la pandemia nos paró las máquinas, esa no la pudimos parar por cuestiones de seguridad. Y bueno, ahí sí ya hubo que involucrarse con especialistas en mecánica de suelos, con estructuristas, y la realidad es que lo que detonó fue que empezáramos a construir el edificio, ¿no? A que empezáramos a subir la estructura para aprovechar a la misma estructura como un apuntalamiento de esa zona hasta que tuviéramos la obra definitiva. Entonces, todo ese periodo, ¿no? Todo ese espacio de tiempo en el que tuvimos que planear y en el que tuvimos que conjuntar a los especialistas, ¿no? Lo que estábamos hablando, para llegar a una solución viable que no nos afectara realmente en el costo, porque lo que hicimos fue adelantar la construcción, ¿no? Adelantamos una zona de la construcción para que nos sirviera de apuntalamiento. Y después el edificio creció a un lado. Pero en el momento que tú ves que empieza a haber fallas, ¿no? En el terreno, si hubieran sido muy importantes, evidentemente nos hubiera parado la obra y demás, ¿no? O sea, creo que lo detectamos muy a tiempo, se le dio la solución y hoy día ahí está el edificio, ahí están los túneles. Desde ese día se pusieron testigos que hoy siguen donde estaban, ¿no? Pero ese trabajar para resolver algo muy rápido, porque tú sabes, cuando un terreno falla, si empieza a fallar, ya no te avisa, ¿no? No te dice, ay, mañana me deslavo, ¿no? Entonces, cuando hay esa mínima intención de falla, hay que actuar muy rápido. Entonces, para mí eso fue desafiante. Además, por la posición que yo tenía en ese momento, pues era parte de mi responsabilidad directa, ¿no? Y esas cuestiones en las que tienes esa, digamos, responsabilidad, pero que también se puede traducir en presión, en una presión que a veces te puede detener, ¿no? A tomar ciertas decisiones o a tener claridad de la experiencia o la técnica que se tenga que aplicar. Sentiste esa presión o esa presión por la experiencia la pudiste manejar bien o en otro punto de tu carrera sentiste esa presión en un puesto de relevancia técnica como estas? ¿Sabes qué pasa? Siempre me ha gustado trabajar en equipo. Entonces, no es que yo diluya la presión en el equipo. Más bien, es un consenso, ¿no? Consensuamos lo que queremos hacer, cada uno desde su trinchera, y eso lo que te da es la confianza de tomar una decisión, ¿no? Para mí el trabajo en equipo es básico. Y en este caso, y en otros que pudiéramos platicar, ese trabajo en equipo lo que te da es el soporte para tomar una decisión consciente, ¿no? Y siempre, eso sí, siempre he tratado de no tomar decisiones así inmediatas, ¿no? A veces, a lo mejor hasta peco de querer tener todos los pelos de la burra, dicen, ¿no? En la mano, para poder tomar la decisión respecto a un tema en particular. Técnico, administrativo, ¿no? Incluso. Eh, entonces, el hecho de tener una cama de soporte, un equipo de trabajo bien consolidado, te ayuda a disipar la presión, ¿no? Tal cual, como se comporta un edificio. Ya, te ayuda a disipar esa presión, a compartir la responsabilidad, ¿no? Y con esa confianza, porque el equipo de trabajo tú lo formas, pues ir adelante con las decisiones que se toman. No te quiero mentir, ¿no? Definitivamente todo el ser humano es susceptible de sentir esa presión y ese estrés y demás. También es un hecho que seguramente me estresaba yo más hace 30 años que hoy,
¿no? Eso también te lo puedo asegurar. Claro, me encanta la respuesta porque nosotros aquí decimos que los gigantes nos juntamos con otros gigantes, entonces el trabajo en equipo es algo muy importante para los proyectos de construcción y en general para los proyectos. Pero bueno, también existen proyectos que cambian el rumbo de nuestras vidas. ¿Cuál ha sido un proyecto que marcó un antes y un después en tu trayectoria? Híjole, esa es complicada, ¿no? Porque todos los proyectos en los que he participado son proyectos en los que me he involucrado de o sea, desde el primer momento, ¿no? Y hasta el último, ¿no? O sea, yo siempre he sido de la idea que lo que empiezas lo tienes que acabar. Y si no lo puedes acabar, o suceden cosas que no te permiten acabarlo, tienes que dedicarle el 100% hasta el momento eh, que te separes, ¿no? De ese proyecto. Eh, para mí fue muy importante porque me dio claridad de lo que no quería hacer. Tuve la oportunidad de trabajar en la SCT. Fui subdirector de servicios en la SCT corporativa, digamos, ¿no? En la Secretaría a nivel nacional. Y en ese momento la SCT tomó la decisión de, de comprar inmuebles, ¿no? O de rentarlos, porque el centro SCT, allá en las calles de Xola y Eje Central, pues es un edificio que así a pedazos está cayendo, ¿no? Es rescatable, está el mural, ¿no? Es lo más rescatable. Y entonces la ST necesitaba renovar sus espacios. Y entonces, pues voltearon, ¿y quién es ingeniero de por aquí? ¿No? Yo estaba en un área, aunque fuera de servicios, donde el equipo de trabajo eran abogados, ¿no? Licenciados, contadores, y bueno, yo no tengo nada contra ellos, creo que todos de manera conjunta trabajamos muy bien. Y entonces voltearon y me dijeron, pues tú eres el ingeniero, entonces nos vas a ayudar a comprar los espacios, a rentar los espacios, a modificarlos, a hacer los concursos, todo, ¿no? Cosas que, por cierto, me encantan. Pero a donde voy, que ese parteaguas que le llamas, fue que tomé la decisión después de eso, que aunque fuera un trabajo que me llenara y que me gustaba, el trabajar en la administración pública no era lo mío, ¿no? Este, el, el, el querer ser comprometido con un equipo de trabajo que no es tuyo, ¿no? Ahí aprendí que los equipos de trabajo, pues los tienes que conformar tú. Entonces, ¿qué sucede en el sector público? Pues tú llegas y hay gente que tiene años trabajando en una secretaría porque su mamá le heredó el puesto cuando se fue a trabajar, ¿no? Eso pasa en el sector público. Entonces, de repente tienes equipos de trabajo que no tienen experiencia ni no quiero decir capacidad, la capacitación, ¿no? Que a lo mejor tienen muy buenas intenciones, pero el mundo no está hecho de buenas intenciones. Hay que, esas buenas intenciones hay que materializarlas, ¿no? Entonces, definitivamente, para mí, insisto, ese es un punto de vista mío, el sector público no era lo que yo estaba buscando, ¿no? Y hoy día, pues lo mantengo, ¿no? En ese momento fue una situación circunstancial por la que llegué ahí. Yo me había prometido que nunca lo iba a hacer. Y bueno, lo acabé haciendo y me ratificó que era lo que no quería, ¿no? Entonces, más que significar un cambio, fue estar seguro de lo que no quería. Y entonces, a partir de ese día, yo me volqué al sector privado y ahí sí. Me gusta, creo que a veces es importante tratar y aprender de todos los sectores, pero veo como un común denominador el tema de la formación de equipos en algunas de tus comentarios. Hoy, ¿qué buscas en un equipo de trabajo? ¿Cuál es tu equipo de trabajo ideal? ¿O cuáles han sido esos equipos de los que has estado muy orgulloso de haber conformado, haber liderado? Mira, bueno, en el camino vas conociendo a personas, ¿no? En cada empresa a la que llegas, en cada proyecto al que llegas, siempre hay alguien que no estaba en tu radar. Por supuesto, cuando empezaba yo, pues no había en el radar nadie. Y
vas haciendo match, ¿no? Con gente que piensa igual que tú, con gente con conocimientos, intereses similares. Hablo de la parte técnica, ¿no? En la parte personal podemos ser totalmente diferentes. Y en mi caso, siempre he tratado de jalar a aquellos personajes que me resultaron eh, eh, un buen complemento a mi trabajo, ¿no? Y entonces, a través de mi recorrido por algunas empresas, he ido conformando un equipo de trabajo, ¿no? He ido identificando a las personas que sé que me van a ayudar y están ahí. No quiere decir que a donde llegue me los traigo a todos, pero yo sé que si necesito u- atacar una especialidad en particular, sé con quién tengo que voltear y sé que él se siente también parte del equipo. Entonces, los equipos no se hacen de un día para otro, los equipos hay que trabajarlos. Entonces, en mi caso, lo que he ido haciendo es ir conformando esos equipos. Y entonces, digo, a tal grado que el mismo equipo, cuando yo les planteo la opción, ¿no? Ahí hay otra satisfacción, el equipo dice, va, dame 15 días, ¿no? Y nos vamos y nos sumamos y ahora vamos a lograr cosas con este nuevo reto. Me gusta, qué importante es la parte de estos equipos. Y hablando de retos, ingeniero, ¿has construido algún proyecto que en algún momento parecía imposible de ejecutar? Híjole, te voy a decir, para mí cualquier proyecto, cuando está en la cabeza normalmente de los arquitectos, pues en principio es imposible de ejecutar. Voy a ser más concreto, ¿no? Es más, consideré que iba a ser imposible por situaciones externas y lo fue. O sea, es decir, lo fue imposible, ¿no? Ya, más que decirte, creí que iba a ser imposible y lo logramos, me topé con algo que pensé que iba a ser imposible y lo fue, ¿no? Por diversas situaciones. Eh, en Santa Fe se iba a construir la Torre Bora de Zaha Hadid, esta arquitecta muy famosa que ya murió, pero en aquel entonces todavía no se moría. Y eso implicaba un reto importante porque representaba el edificio más alto de la Ciudad de México, en Santa Fe. De por sí, en Santa Fe pues, tenemos edificios ya muy altos, pero este iba a ser más alto que los que están en Reforma, ¿no? Era algo impresionante de una arquitecta reconocida mundialmente. Y cuando empezamos a construir, empezaron a suceder ciertas cosas, ¿no? Ciertas cosas como que no avanzábamos, ¿no? Se empezó con la cimentación y por ahí varios gigantes que he visto que han estado por acá pasamos o pasaron por ese proyecto, perdón, ¿no? No voy a decir nombres para que no se me sientan, pero pasaron por ese proyecto y nos íbamos topando con pared y topando con pared y topando con pared. Tristemente hoy, pues ahí están las grúas, ¿no? Ahí están las grúas, ahí están algunos elementos de constructivos de la cimentación y no prosperó. ¿Qué va a pasar? No lo sé, pero no fue algo realmente imposible no solamente por temas constructivos, ¿no? Ahí afectaron temas administrativos y bueno, son de esas cosas que más que te pegue la imposibilidad, lo que te da es frustración, ¿no? Yo creo que aunque creo ser una persona bastante tolerante a la frustración, ese proyecto fue así de, no puede ser, ¿no? Tenemos en la mano el hacer el proyecto de una gran arquitecta, de un despacho importante, con un análisis estructural de otro despacho muy importante. Ya se invirtió en todo eso y aquí nos quedamos, ¿no? Ya nos sentamos, ya lo planeamos. Entonces, eh, pues eso, ¿no? Más frustrante que imposible, yo creo. Porque seguramente lo habrás escuchado mucho, ¿no? En la ingeniería, en la construcción, pues no tendría por qué haber imposibles. Pueden ser cosas mucho más caras, pueden ser cosas, perdón, mucho más complejas, pero imposibles. A ver, ponme algo, ¿no? Entonces, más bien yo te contestaría diciéndote que
que más que verme imposibilitado para resolver algo, me vi frustrado junto con el equipo de trabajo. Sí, justamente ayer acá en la Expo SEAC di una conferencia y platicaba sobre un viaje que acabo de hacer en Egipto, ¿no? Y, y hablaba sobre cómo literalmente vas a todos estos templos, a las mismas pirámides de Giza, y pues parece algo imposible, ¿no? Pero ah, bueno, cuento ahí en la conferencia que va a estar publicada también aquí en el podcast para que la vayan a buscar, pero me di cuenta que la razón por la que esto se lograba era por el liderazgo que tenían estos faraones, ¿no? Y creo que a veces, si la parte técnica es completamente viable, como bien comentabas, a pesar de que fuera en Santa Fe, pues a veces el liderazgo es el que a lo mejor puede fallar. ¿Cuál es tu perspectiva de liderazgo y de ese gran líder que tiene que hacer estos proyectos que parecen imposibles una realidad? Bueno, tú mencionaste la palabra clave, ¿no? El líder, ¿no? Más allá de la cabeza, el jefe, el director general, es el líder, ¿no? Para mí un buen líder es aquel que está involucrado con todos, ¿no? El que puede llegar en la mañana y en la oficina saludar a la persona que hace la limpieza o a los auxiliares de compras o a sus directores, ¿no? A su staff. Es tener ese entendimiento humano, ¿no? Primero que nada, ese entendimiento humano para poder compartir todo lo que representa el llevar a buen fin un proyecto. El tener al equipo, como dicen por ahí, con la camiseta puesta, para que el trabajo que hago hoy sea en beneficio de lograr eso que nos estamos comprometiendo entre todos, ¿no? Entonces, el liderazgo para mí implica ser parte del equipo ejecutor, ser parte de los que operamos las empresas. No es, no es el que llega a su escritorio y quiere ver reportes y los firma y se va, ¿no? Es alguien que se involucra en las cosas. Entonces, cuando eso sucede en las empresas donde los de arriba están trabajando de la mano con todo el equipo, es cuando se cumplen los objetivos, cuando mayor porcentaje de bateo puedes tener para cumplir los objetivos. Y entonces ya no te importa si es un proyecto complejo o es algo muy sencillo, ¿no? Yo creo que esa parte del liderazgo también implica hacerte de los mejores, ¿no? Buscar a lo mejor en su especialidad para que trabaje en tu equipo de trabajo. Y eso no quiere decir que hay un mejor para cada cosa, ¿no? Quiere decir que hay personas tan capaces en todos lados que el chiste es identificarlas y sumarlas a tu equipo. Y el tener un buen equipo de trabajo, un equipo especializado, también te hace ser un buen líder, ¿no? Y te hace ser un buen líder también hacia afuera. Y regreso otra vez. ¿Por qué? Porque el soporte que tienes es tal que lo puedes expresar y la gente se da cuenta de que sí trabajas en equipo. Entonces, vas a decir que solo vine a hablar de los equipos de trabajo, pues casi que sí, ¿no? No, 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 me gusta, me gusta. Y bueno, por otro lado, en tu carrera, ¿hay algún proyecto en el que realmente te hayas divertido? Ya hasta me reí, ¿no? A ver, ¿qué es divertirse, no? O sea, para mí tiene que ver algo así con ser diverso, ¿no? En mi entender, de repente, la palabra diversión, ¿a qué te lleva? A entretenimiento, ¿no? Hacer a un lado lo que haces de manera cotidiana para decir, "Uf, déjame, vamos al cine, ¿no? A divertirnos". Entonces, te podría decir también que en ese contexto, si no te divierte lo que haces, no estás en el lugar adecuado. Porque más allá de la presión y de la gente y demás, si tú no estás divertido con lo que estás haciendo, pues no es ahí. Y para mí la diversión también implica buscar esta otra manera de llegar al mismo objetivo, ¿no? Normalmente es diversificar. O sea, me suena más por ahí que por reírme en un espectáculo de payasos, ¿no? Entonces, si yo puedo buscar la opción B y la C
para llegar a un punto donde analizando esas opciones, además voy a obtener un beneficio en función de lo que se hace hoy. Bueno, para mí eso es divertirse, ¿no? Para mí eso es tener un proyecto divertido, ¿no? O sea, el poder aplicar todo lo que sabemos y todo lo que podemos dar como equipo para buscar el camino B y el camino C. Porque si lo hago igual que todos, voy a lograr lo mismo que todos. Y yo siempre he querido decir, señores, vamos a hacerlo diferente, ¿no? Vamos a sobresalir de alguna manera haciendo las cosas de diferente manera, ¿no? Entonces, bueno, pues tomas todo lo que sabes y te vas por allá, ¿no? Entonces, ya si me hablas de diversión, de entretenimiento, bueno, coincide la obra esta que te decía de Teotihuacán, coincidió además, teníamos gente española, gente francesa, porque están ahí trabajando con el INA, ¿no? Había diversidad en cuanto a orígenes, los países de origen de todos los que estábamos ahí, y coincidió con el Mundial de Fútbol de Estados Unidos o no sé cuál. Entonces, de repente trabajábamos todo el día y nos peleábamos y hacíamos, y acabábamos todos metidos en el auditorio del INA, viendo los partidos de fútbol, ¿no? Y echándonos porras y demás. En ese sentido también tiene uno que divertirse, ¿no? El trabajo no es nada más el espacio de trabajo. El trabajo y la convivencia tienen que ser más allá. No se trata de que todos seamos amigos, pero se trata de que también compartamos un poco lo que somos fuera, ¿no? Y nos conozcamos en otro ámbito. Nos podemos caer bien o mal, pero el hecho de convivir no solamente en el trabajo, pues también va reforzando, ¿no? Va reforzando pues todo esto que estamos platicando. Siempre que esta pregunta la llevan por un tema diferente, me gusta mucho. Una persona que me decía que el objetivo del proyecto fuera un tema divertido, de entretenimiento, un centro de entretenimiento. Eso también hay veces que me sorprenden y esta respuesta también me gustó mucho. ¿Hay algún proyecto en el que hayas tenido que diversificar mucho o ver muchas opciones? ¿O hay algún ejemplo de esta parte de diversificarte? Es decir, oye, esta es la opción A, pero no funcionó, entonces tuvimos que ver una opción B, C, D, no sé hasta qué tanto eso se vuelve inclusive divertido, ¿no? O sea, el andar, el tener que estar iterando y ver diferentes opciones. Sí, bueno, yo desde que estudié una maestría en administración de la construcción, me volví, no sé si la palabra es apasionado, ¿no? Pero para mí la administración y la planeación es la base de todo lo que hago. Soy ingeniero constructor, pero resulta que, o sea, sé construir, he estado en la construcción, pero yo me fui por el lado de la administración. Y particularmente a mí lo que me ha ayudado a diversificar, aunque parezca comercial aquí, ¿no? Fue el tema de Lean Construction. ¿Por qué? Porque yo antes de Lean Construction, bueno, era yo PMP y en el PMI y toda esa teoría del PMP y de cómo organizarte y de cómo planear y de cómo hacer las cosas, vivía conmigo, ¿no? De memoria me sabía yo todos los pasos y demás. Cuando conocí Lean Construction, que también fue circunstancial, por ahí alguien me habló y me dijo, oye, ¿nos podrás apoyar con un curso para... Ah, sí, yo te ayudo. Y ya después dije, ¿y en dónde me metí? ¿No? No tenía yo idea de lo que estaban pidiéndome, pero no hay que decir que no. Me puse a estudiar y demás, empecé a dar esos cursos y me di cuenta que Lean, al ser una filosofía, no una metodología, te da los elementos para poder ir buscando el camino, ¿no? Para poder poner en la mesa, si bien nos han enseñado, pues tú pones en la mesa 3 opciones, ¿no? Quiero 3 cotizaciones para ver cuál es la más económica, qué es lo que me conviene. Es ir más allá, es el planteamiento integral de un problema. Porque yo puedo escoger un procedimiento constructivo porque es más económico o más barato, si lo quieres ver así, pero a lo mejor eso no me resuelve el problema integral del proyecto de ventas, ¿no? Oye, para tener una buena venta, ¿qué quieres tú, vendedor? Oye, necesito saber también qué quieren los clientes externos a mi área para poder plantear opciones que me ayuden a cumplir el objetivo o lo que está esperando ese cliente interno o externo, como le quieras llamar, ¿no? Entonces, si tú me dices, pon un ejemplo, yo te diría, Lean lo conocí hace 15 años y el ejemplo sería que el aplicar Lean me ha abierto esas puertas
para poder sentarme y hacer planteamientos diferentes para lograr lo mismo, optimizando costos, optimizando tiempos y aprovechando muy bien las etapas de planeación, ¿no?, de los proyectos, para que, como te decía al principio, se generen instructivos perfectamente claros para llegar al objetivo, ¿no? Seguramente va a haber imponderables como en todos lados, pero se van haciendo más pequeños. Me gusta y me encantó el comercial porque ya hasta a mí me antojaste estudiar más de Lean Construction, ingeniero. Pero nadie está exento de errores. ¿Cuál ha sido tu mayor fracaso en proyectos de construcción y qué aprendiste de él? Bueno, fracaso es una palabra muy complicada, ¿no? O sea, fracaso es me tiro a llorar ¿no?, y en la depresión porque no me fue bien. Entonces, bueno, yo te diría, no me siento fracasado en ninguno de los proyectos en los que he participado. Eh, Más bien son elementos que te ayudan a tomar mejores decisiones en el futuro, ¿no? ¿Qué aprendes? A que si trabajo con este especialista, me va a dar soluciones que técnicamente son muy buenas, pero constructivamente no, ¿no? Si yo tengo un estructurista que me entrega unos armados uno tras de otro, donde no entra ni arena de Cancún, pues ¿cómo voy a colar?, ¿no? Entonces puede ser el mejor diseño, pero no lo puedo construir. Entonces, cuando te topas con una situación donde estás armando, porque por la razón que sea, nadie tuvo la capacidad en la parte de diseño estructural de entender lo que se necesitaba para construir, no es que sea un fracaso mío, es un fracaso ahora sí también del equipo, porque no tuvimos el cuidado, ¿no?, o la delicadeza de analizar no el proyecto como tal, sino todo es decir, no el proyecto estructural me refiero, ¿no? El proyecto estructural está precioso, aguanta lo que quieras, pero no es constructivamente viable. Entonces, si tuvimos esa situación, ¿qué tuvimos que hacer? Pues replantear todo o sea, con lo que ya tenemos, ¿qué hacemos para volver a empezar, ¿no? ¿Cómo podemos reaprovechar lo que ya tenemos? Entonces, si lo quieres mencionar como fracaso, bueno, pues era un fracaso, digamos, temporal, ¿no? Porque no íbamos a cubrir ni el tema del costo, ni el tema del tiempo. Sin embargo, tuvimos la capacidad de reaprovechar lo más posible y salir adelante, ¿no? Ese es un caso muy particular que se nos presentó en Santa Fe, precisamente. Me parece bien interesante porque hay veces que podemos hacer una gran planeación, ¿no? Pero se combina esto que hemos estado platicando de, digámoslo así, de la supervisión o del seguimiento de esa planeación, porque puedes tener al mejor estructurista, o al mejor proyectista, pero si te entrega un proyecto que no se revisa y después cuando esos planos ya están en construcción y es ahí en ese momento que el contratista se da cuenta que algo está mal, pues ahí es donde tiene que haber esa transición. Pero en general, como líder de un equipo, pues a veces que tienes que confiar en la persona que le estás dando la confianza de hacer un proyecto, en confiar en el contratista, en confiar si tienes una gerencia externa, confiar en tu mismo equipo de trabajo. ¿Tú cómo manejas esa confianza? No solamente pues cuando las cosas van bien, sino cuando hay tropezones o errores o fracasos. Pues como te decía, o sea, los equipos de trabajo tú los vas conformando con la gente que te va respondiendo ante ciertas circunstancias. No es nada más que lo hagan muy bien, ¿no? Los equipos de trabajo se conforman con la gente con la que ya se te ha presentado una situación en contra y has podido resolverlo por su manera de razonar, ¿no? Entonces, si tú vas conformando, voy a regresar, si tú vas conformando ese equipo de trabajo, ¿no?, si tú lo vas conformando de acuerdo a tus principios y a tu manera de hacer las cosas, ahí está el soporte que me estás preguntando, ¿no? O sea, ese equipo de trabajo lo que hace es, primero, generarte la confianza, ¿no?, a ti mismo, pues, para poder ir tomando decisiones, pero es un equipo de trabajo en el que ya confías de origen, ¿no? Entonces, si tú traes a tu equipo de trabajo gente confiable, ¿no? No que sea buena persona, ni que sea confiable, pero no sepa nada de la materia, ¿no? Es una confiabilidad
global que tiene que ver con la parte técnica y administrativa de los proyectos. Pero también existe esta parte de formar nuevos equipos de trabajo, formar nuevos líderes o formar Sí, nuevo. así en el camino, así como en mi caso se han ido incorporando, también he ido dejando gente, ¿no? Se ha ido quedando gente que ahora sí, ya con sus propias alas, toma posesión de algún, ¿no? Incluso alguien que me hubiera sustituido en algún lugar donde yo salí y ya tuvo la confianza de la gente con la que se quedó y la capacidad de tomar la responsabilidad, ¿no? Y también te queda esa satisfacción porque sabes que él o ella van a trabajar de la misma manera en la que tú lo haces, ¿no? Vas dejando escuela, esa es una realidad, ¿no? Entonces, cuando en la calle te los encuentras y te agradecen, ¿no? La oportunidad y te agradecen, o te los encuentras en un evento donde estamos en la misma mesa para debatir, bueno, pues ya la hicimos, ¿no? Me Entonces gusta. sí hay que dejar, así como hay que recoger, hay que saber dejar al que ya necesita hacerlo por sí mismo, ¿no? Me gusta. También existe la escuela en la parte profesional y en la Sin duda. ejecución de proyectos. Y mirando un poco hacia el futuro, ingeniero, ¿qué proyecto en los próximos 12 meses te tiene más emocionado y por qué? Bueno, yo creo que todos los proyectos emocionan, ¿no? Desde que te los proponen o desde que platicas y surge la posibilidad de que hagamos algo, emociona, ¿no? Para mí cualquier proyecto es emocionante. Estamos en una industria donde la variabilidad es 100%, ¿no? Si tú tienes dos torres igualitas, una al lado de la otra, seguramente no las vas a construir igual, ni en el mismo orden, ni te van a costar lo mismo, ¿no? Es tan variable que cada vez que empiezas un proyecto debes de sentirte emocionado, ¿no? Entonces, ¿qué proyectos me emocionan? Pues los que hoy tengo vivos, ¿no? Estoy participando con la dirección del proyecto en unas torres residenciales en Cozumel, ¿no? Que van a ser 3 torres. Ahorita ya vamos en la primera y ya, ¿no? El hijo ya se le ven los ojitos, ¿no? Y ahí está el edificio, hay que vestirlo, y estar listos para lo que viene, porque me faltan otros 2, ¿no? ¿Qué me emociona para los próximos tiempos? Bueno, pues que por ahí acabamos de firmar un contrato con otra empresa que quiere los servicios de asesoría, supervisión y demás para sus proyectos, ¿no? Y entonces, así como te decía que todos los proyectos tienen que ser divertidos, yo creo que todos los proyectos te tienen que emocionar. Si tú pierdes la emoción de lo que estás haciendo en el momento, ya, vete de viaje, ¿no? Aprovecha tu tiempo en otra cosa, vete al cine en las tardes. Si no hay esa emoción y si no hay ese buscar la diversión, pues pierde sentido lo que puedas aportar. Me gusta. Justamente acabamos de publicar un episodio con el arquitecto Gerardo Brazán y hablábamos de cuál es el punto en el que más se emociona un arquitecto. Eh, ¿Cuál tú consideras que es el punto en el que más nos emocionamos en el proceso constructivo? Porque estábamos diciendo que hay algunos momentos, por ejemplo, un músico, pues cuando terminas y te aplauden, pues está ese gran reconocimiento. Hay veces que es en un proyecto de construcción, podría ser en una inauguración, pero ese proceso de emoción, pues no, en un proyecto, no sé, de unas torres muy altas que no te puedes esperar a que sea la inauguración dentro de 5 años para emocionarte o para recibir ese reconocimiento. ¿Cuáles son las etapas en las que tú sientes ese reconocimiento al trabajo de los constructores? A ver, yo creo que cada vez que un proyecto surge en la cabeza de alguien, pues es un sueño a cumplir. Y entonces cada quien desde su trinchera tiene que tomar un pedacito de ese sueño y decir, a mí me genera esta expectativa, ¿no? Y yo creo que así como el sueño para el desarrollador puede ser vender el 100% y cortar el listón, como bien dices, pues no es lo que nos toca a nosotros como etapas de construcción. Entonces, cada vez que sucede, yo te voy a decir, yo cada vez que veo que ya hay una venta cerrada, porque el avance que estamos dando y la calidad del producto que estamos entregando en obra negra o en obra gris o lo que se puede ver de lo que estás haciendo en la playa y en la alberca, convence al que le está comprando el desarrollador, pues en ese momento tienes esas
pequeños espacios de satisfacción. Sin duda, el día que le das el último brochazo de pintura al edificio y dices, ya acabé, tráiganme los cocos, ¿no? Ahora sí me voy a echar allá abajo. Sin duda ese es el momento donde más satisfacción tienes. Pero yo creo que también como parte de la esencia del ser humano necesitas ir sintiendo ese reconocimiento. Y el sentir ese reconocimiento te genera esa satisfacción. Puedes ir solamente en la obra negra, ¿no? Y el hecho de que digan, qué bárbaro, te la echaste rapidísimo, la gente está contenta, ya pueden subir y bajar y sentir el espacio, aunque no tenga un solo muro, eso está padrísimo, ¿no? Entonces, yo creo que la satisfacción no tienes que esperarla en un momento determinado, salvo estos grandes puntos de satisfacción que conocemos. Tienes que sentirte satisfecho en cada momento de lo que estás haciendo bien. Me gusta y justamente en este espacio de Gigantes de la Construcción buscamos eso, ¿no? Seguir reconociendo a los perfiles como tu ingeniero que pues han ejecutado tantos proyectos de construcción tan interesantes. Pero llevo un rato haciéndote preguntas. ¿Tú tienes alguna pregunta para mí? Ah, esa es una buena pregunta. A ver, yo te preguntaría, ¿qué es lo que más satisfacción te da a ti como ingeniero? ¿Qué es lo que te genera más satisfacción? ¿Es o en qué ámbito, ¿no? O sea, en el administrativo, en el técnico, en la obra, en la ejecución, en la operación. O sea, por dónde resulta que tienes más esos espacios de satisfacción? Me gusta, me encanta la pregunta. Y yo te diría que yo tengo dos áreas en las que más me da satisfacción los proyectos de construcción. Nos dividimos DIMSA en una dirección de construcción, en una dirección de administración, en una dirección comercial y en una dirección de talento humano. Y realmente, aunque yo soy ingeniero civil, pues mi rol y lo que a mí más me gusta es la parte comercial y la parte de talento humano. En la parte comercial, digo, pues estamos aquí en un podcast, el tema de comunicar, el tema de expresar, pues creo que se me da de una forma interesante con un expertise pues relativamente técnico y administrativo, pero pues con este modelo de redes sociales, etcétera, ¿no? Y los procesos de cotización, de ver nuevos clientes, de ver nuevos prospectos, de retarme a romper récords de venta, ese tipo de, de cosas son las que a mí más me dan satisfacción, firmar un contrato, ir a ver nuevos clientes, conocer gente nueva. Creo que ese es como la parte que a mí más me gusta. En esos procesos, pues también hay mucha necesidad de conocimiento, ¿no? Nosotros que estamos mucho en obra pública, pues cómo se manejan las licitaciones, cómo son estos procesos, cuáles son los presupuestos que podemos dar para ganar y para competir. También me gusta esa parte. Y definitivamente en el área de talento humano, pues algo que me gusta mucho es ver el desarrollo del equipo, ¿no? Ahora aquí estamos, por ejemplo, vinculando un poco estos dos temas, estamos grabando un episodio especial de la Expo SIAC, que a lo mejor cuando esto se publica, a lo mejor ya salió, y ahí la ingeniera que lo está grabando, pues es de un área técnica de la empresa. Ajá. Y pues la invitamos aquí a que hiciera entrevistas, ¿no? Entonces a mí esa parte de ver al equipo de trabajo, pues desarrollándose, adquiriendo nuevas habilidades, aventándose a hacer cosas que no conocía o aceptar un reto de ir a un nuevo proyecto, a una nueva ciudad, esa parte del equipo y de darle la confianza y que se sienta confiado y que confíe en la empresa y que confíe en el equipo y que confíe en el proyecto, pues es para mí también importante y satisfactorio ver cómo puede haber un crecimiento dentro de la organización. Entonces esas serían como las dos áreas que más me gustan, ingeniero. Buenísimo. Contestaste mejor que yo. Pero bueno, ya lo eras, pero el día de hoy te queremos nombrar un gigante de la construcción. Oh, sí. Y para terminar, si tuvieras la oportunidad de viralizar una frase en redes sociales que inspirara a los gigantes de la construcción a cumplir sus sueños, ¿qué diría? ¿A cumplir sus sueños? Bueno, considerando lo último que comenté, se podría decir que un sueño no tiene planos, ¿no? Pero siempre hay una mano que hace que se concrete el sueño. No sé cómo ponerlo en una frase de tiktokero, ¿no? Porque no lo soy, pero la idea es esa, ¿no? Los sueños no tienen planos de origen.
pero siempre hay unas manos que logran que el sueño se cumpla. Me encanta, ingeniero. Pues muchas gracias. No, al contrario. Y muchas gracias a todos nuestros oyentes que nos acompañaron hasta el final de este episodio. Si les ha gustado, califíquenos con 5 estrellas y compártanlo con alguien a quien le pueda interesar. Síganme en mis redes sociales como @inc.andrestorres para más contenido de valor enfocado en la industria de la construcción y nos vemos muy pronto con un episodio nuevo.